Gracias a Dios, muy buenas tardes. Ya están avisando a los seguidores de Palabra de Vida que estamos a punto de transmitir en vivo una clase de discipulado para todo aquel que quiera aprender la palabra de Dios. Betty Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicky? Dios te bendice a ti también, a toda tu familia como la de Betty Morales. Dios los bendice grandemente. Muy buenas tardes. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dios te bendice. Gracias a Dios. ¿Cómo estás? Rocío Gutiérrez, bendiciones, mi hermanita. Gracias a Dios por sus vidas. Mi hermano Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y a todos los que se van conectando para aprender y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Les enviamos un abrazo muy cariñoso y respetuoso a distancia, ¿verdad? Temporalmente, porque estamos esperando las indicaciones de Dios nuestro Padre para que nos podamos reunir nuevamente, porque ese es el deseo del corazón de todos nosotros. Marinita, un abrazo, Marinita. Rocío, nuevamente un abrazo muy cariñoso para ustedes. ¿Qué tal, linda? Mi hermanita Berta, ¿cómo están? Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Mi Pati Briseño, ¿cómo estás? Mi hermanita amada, todas mis hermanitas amadas, bendecidas, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Chema, ¿cómo estás? ¿Listo para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Gracias por el llamado que Dios tiene también para tu vida. ¿Cómo estás? Saludos a toda tu familia, a tus papás, a tu hermano. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un abrazo para toda tu familia también. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tere Jiménez, qué bueno que estás aquí. Me da tanto gusto ver tu nombre en pantalla para que sigamos creciendo. ¿Qué tal, maestra Pati Zambrano? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a toda la familia en Cristo Jesús. Allá cada uno en su casita, listos para aprender, con sus Biblias, sus cuadernos, con corazones atentos, oídos afinados para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por sus vidas, por la vida de la familia, de cada uno de ustedes, que todos formamos la familia de Dios, un cuerpo en Cristo aquí en la tierra, para ir creciendo y llenándonos del Señor para manifestar el grato olor de su conocimiento aquí en la tierra. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un abrazo para ti, para toda tu familia también. Hola Marcela, ¿cómo estás? Gloria al Señor. Bueno, pues oremos y démosle gracias a Dios por lo que Él tiene el día de hoy para todos nosotros. Y estemos atentos a su voz, porque su palabra es el aliento de la boca de Dios. ¿Qué tal, Meteoro, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido también, qué gusto que están aquí. Gracias a Dios. Bueno, pues oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres digno de ser alabado y de ser bendecido. Padre, tú creaste todas las cosas a través de Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Tuya es, Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor, porque tuyo es el reino y tú creaste todas las cosas, las visibles, las invisibles, todo fue creado por ti y para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres excelso sobre todas las cosas. Bendeciré, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias te damos, Padre. Clamamos, Señor, a tu presencia, a la guianza de tu Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, el que imparte esta clase de discipulado, Señor, a todos nosotros,
y siembres en nuestros corazones, Señor, estas palabras de vida eterna que tienes para cada uno, para que todos demos ese fruto que esperas al 30, 60 y 90 por uno. Gracias te damos, Padre, por tu Espíritu Santo, que fluye a través de cada uno de nosotros, para que seamos, Señor, discipulados, enseñados, entrenados, capacitados para ser oidores y hacedores de tu palabra y manifestar, Señor, el grato olor del conocimiento de Cristo aquí en la tierra, Señor, con nuestro estilo de vida que estás transformando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te damos las gracias. Bendice, Señor, a cada familia representada, Señor, que está escuchando tu palabra. Anima a los que todavía andan por ahí sin escuchar, Señor, para que sean llenos también del conocimiento de tu voluntad y disfruten, Señor, tu presencia, tu palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la gracia, gracias por la misericordia, gracias por tu amor eterno. Gracias, bendito Padre, por los medios que bendices para que escuchemos tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Hola, Mini, ¿cómo estás, hijita? Qué bueno que estás aquí con Nicole, con Santi, para escuchar la palabra de Dios. Eli, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos por favor al libro que estamos estudiando, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Vamos a leerlo y vamos a continuar con lo que Dios nos dé para este día, ¿verdad? Recuerdo muy bien cuando orando al Señor y preguntándole, Señor, ¿cómo quieres que hagamos las cosas para cumplir con lo que nos has encomendado? Y entonces claramente escuchamos esa vocecita que no voy a decir que fue audible, porque no fue audible, pero ahí en el corazón que escuchamos que decía capítulo por libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y entonces empezamos ahí y hemos disfrutado tanto de la palabra de Dios. Se nos ha abierto un panorama enorme, y todas mis hermanas que han estado aprendiendo los libros del Nuevo Testamento por capítulo, versículo por versículo, verdaderamente nos hemos gozado y hemos disfrutado tanto de la palabra de Dios. Se han corregido inclusive doctrinas que estaban ahí medio incompletas, o unas no muy bien dadas, o aprendidas mal, vamos a decirlo de esa manera. Y Dios fue, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Marinita? Y se acuerdan todos los que estábamos aquí, Vicky y Rocío, ahorita que veo sus nombres, y Dios fue, ¿sí? Corrigiendo todas las cosas, nutriendo con más información, y verdaderamente entendemos y comprendemos que la palabra de Dios no está presa, no está limitada, es un mar de bendiciones, por decirlo de esa forma, y hemos disfrutado y gozado y visto a Dios en acción a través de su palabra revelada por su dulce y precioso Espíritu Santo. Y entonces continuamos de esa manera, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 4. Y todo esto se mencionó para que fueras por tu Biblia, tuvieras tu cuaderno, tu pluma, tu lápiz, lo que tengas, o en otro tiempo que si quieres escuchar todo lo que se va a decir, pon atención y después tomas nota si te parece bien. Aunque yo te recomiendo que lo hagas, porque en otro momento Dios te puede pedir que le compartas lo que estás recibiendo a alguien y necesitas tus notas, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Saludo también a Bere,
¿Cómo estás, Bere? Dios te bendice grandemente. Me da gusto que escuches la palabra de Dios. Qué bueno, Bere. Bien, Tito capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos estado aprendiendo lo que significa cada una de estas palabras que pareciera que son muy complicadas, pero en realidad no lo son. Habla, por ejemplo, y se nos salvó el Señor Jesucristo, no por palabras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que están en el mundo, hicieron algo para merecer la salvación de Cristo. Nadie es salvo por sus obras, ¿sí? Todos somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso somos salvos. No nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia, como ustedes recordarán, significa que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No tuviste que ser buena persona para ser rescatado por el amor de Dios. No tuviste que hacer buenas obras para ser rescatado por la misericordia de Dios. Claro que es bueno hacer buenas obras. Eso es bueno. Es mejor hacer buenas obras que no son contadas, ¿sí? Pero no para salvación, ¿sí? Pero es mejor hacer buenas obras que malas obras. Es mejor que te recuerden por tus buenas obras que por tus malas obras. Pero las buenas obras no nos llevan al cielo. Lo que nos lleva al cielo es el amor, la misericordia, la gracia, que es el favor de Dios para alcanzar esa misericordia, ¿sí? Para tener esa misericordia que viene solamente de Dios. Hola Ingrid, muy buenas tardes, bienvenida también. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos todos también. Entonces, dice aquí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Hablar de lavamiento, habla de lavamiento. ¿Qué palabra está escondida ahí? Lavamiento, lavar. ¿Qué es lo que nos lava a nosotros? De la inmundicia, del pecado, de todo eso. La palabra de Dios. La palabra de Dios es como jabón de lavadero, dice una escritura bíblica. Por el lavamiento de la regeneración. Esto habla de una nueva naturaleza, ¿sí? Esto habla del nuevo nacimiento. Fue necesario nacer de nuevo para entrar a la familia de Dios. Ustedes recordarán que hubo una charla en cierto lugar hace más de 2000 años y está registrada en nuestras Biblias, que se presentó Nicodemo, un principal judío, ante el Señor Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús no se puso a hablar con él de teología, sino le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, ¿sí? Y Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre? El Señor Jesús le dijo, en otras palabras, le dijo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces, nos fue necesario a todos nosotros nacer de nuevo. Y podrías decir tú: pero ¿y cómo nazco de nuevo? Si es que no has nacido de nuevo o no tienes la seguridad de haber nacido de nuevo. Bueno,
cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón y lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Él fue enviado por el Padre, fue a la cruz, murió por tus pecados, resucitó de entre los muertos y para tu justificación, y lo recibes en tu corazón, declarando esta confesión con tu boca, diciéndola en voz alta, no gritando, no necesitas gritar, decirla y creerla, decir y creerla. Si lo dices y lo crees, entonces se lleva a cabo un gran milagro. El Padre, el Hijo, que es el Señor Jesús, y el Espíritu Santo, los tres, ¿sí? Están ahí para recibirte en tu nuevo nacimiento. Dios pone en ti un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pasas de muerte a vida, ¿sí? Porque antes estábamos tú y yo y todos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero la misericordia de Dios nos trasladó de las tinieblas, de la muerte, a la vida. Es el milagro, uno de los milagros más maravillosos que Dios ha hecho, porque otro de los milagros fue el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Otro de los milagros maravillosos fue la resurrección del Señor Jesucristo. Otro de los milagros maravillosos es tu nuevo nacimiento, trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Y a eso se le llama el lavamiento de la regeneración. Pasas de ser hijo de Satanás. Yo no sabía que era hija de Satanás, pero ¿qué crees si lo era? Lo mismo que tú. Pero ¿cuándo? Porque éramos esclavos del pecado y de la muerte. Decíamos mentiras y Satanás es el padre de todas las mentiras. Cuídate de las mentiras, aún de esas que tienen apariencia de bondad, que le llaman las mentiras blancas, las piadosas. Mira, mentiras son mentiras y las mentiras son engaños. Pero cuando dices la verdad ante cualquier situación, la verdad siempre te va a hacer libre. Las mentiras te atan. Y luego para cubrir una mentira hay que inventarse otras más para no salir avergonzados. Entonces es mejor decir la verdad, ¿sí? Decir la verdad, porque eso es lo que da libertad. La verdad te hace libre, ¿sí? Entonces, y dice aquí también, ya sabemos entonces lo que es por el lavamiento de la regeneración, una nueva naturaleza. ¿Sí? Pasamos de la naturaleza pecaminosa a formar parte de la familia de Dios. Todo esto que se está diciendo en este momento está sustentado en la Biblia. Está respaldado por el cielo, porque Dios dijo todo eso, no porque yo lo diga. Todo eso está sustentado en las Escrituras, que es la Biblia. ¿Sí? Y si no tienes una Biblia, mira, ve y consíguete una. Sí, una Biblia. Hay librerías cristianas donde las venden a muy buenos precios. Tú puedes tener una Biblia hasta de 100 pesos, 150 pesos, ¿sí? Que es la mejor inversión que puedes tener. Y entonces ahí Dios te va a hablar, porque Dios habla a través de su palabra, ¿sí? Bueno. Y dice aquí también, estamos en Tito 3:5, en la segunda parte, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Una vez que pasas a formar parte de la familia de Dios, una vez que has nacido de nuevo, entonces empieza un caminar en Cristo Jesús,
un caminar de aprendizaje, de ir sacando lo que estaba en nuestra mente, de nuestra antigua manera de vivir, y poner en esa mente, en tu alma, la palabra de Dios, ¿sí? Para que seas renovado, para que seas renovado en el Espíritu Santo. Esta es una obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Él te va revelando la palabra de Dios, Él te va convenciendo, y voy a decir algo que es importante. Nosotros, ¿sí? Tenemos una voluntad, ¿sí? Dios nos dio a cada uno de nosotros un libre albedrío, ¿sí? Tú tienes un libre albedrío. Dios no creó, ¿perdón? ¿Qué dice? Perdón, permítanme. Sí, por favor, gracias. Gracias. Disculpen ustedes. Sí, Dios nos dio un libre albedrío. Dios no nos creó como robots o como muñequitos en serie o como galletas que todas salen iguales. No. Dios nos creó, sí, como hijos de Él, por supuesto. Nos creó únicos, nos creó con amor, nos creó con un libre albedrío para que tú tomes decisiones. No eres un robot, tú tomas decisiones, ¿sí? Y la instrucción de Dios es que obedezcamos la palabra de Dios. Si yo le digo a Dios, Señor, pon en mí el querer como el hacer, obedecerte, eso no es una oración correcta, ¿sí? No es una oración correcta decirle, por ejemplo, otra oración incorrecta es, Padre, te pido que pongas más fe en mí para que te crea. No, esa no es una oración correcta. Una oración correcta es, Padre, te pido, Señor, que me fortalezcas para obedecer tu palabra. Fortaléceme a mí para ser obediente a tu palabra, sí, porque quiero obedecer tu palabra, pero la verdad es que la carne es débil, aunque el espíritu sí quiere. Sí, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Fortaléceme, Señor, para ser obediente, pero está la actitud de ser obediente a la palabra de Dios, porque el camino corto a las bendiciones de Dios es la obediencia. Ese es el camino corto a las bendiciones de Dios, ¿sí? Bueno, y luego dice aquí en el versículo 6, hablando del Espíritu Santo, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿sí? Dios derramó en cada uno de nosotros su Espíritu Santo abundantemente por Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo el que derramó sobre ti abundantemente al Espíritu Santo, nuestro Salvador, que es por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en otras palabras, Dios no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios no te ha dejado solo, ¿sí? No te ha dejado sola. Él dijo que siempre estaría contigo y siempre te ayudaría. Solamente dijo, esfuérzate y sé valiente para obedecer, para que te vaya bien aquí en la tierra, ¿sí? Obedecer a Dios es la manera más correcta de decirle a Dios que lo amamos. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero. Y obedecer a Dios es decirle a Dios que lo amamos y confiamos en Él siempre, siempre. Y dice aquí en el versículo 7, Tito 3:7, para que justificados por su gracia, somos justificados delante del Padre por medio de la obra redentora de Cristo. Justificados también podría entenderse como perdonados,
justificados, perdonados, ¿sí? Por su gracia. La gracia es ese favor de Dios, es el favor de Dios hacia ti para ayudarte a cumplir todas las cosas que Dios te ha pedido. Es Dios de tu lado, Dios contigo, Dios contigo. Si Dios es contigo, si el Padre es contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Aquí habla de una herencia. Herederos a la esperanza de la vida eterna. A la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántas personas han estado buscando el elixir de la vida eterna? Las cremas para no envejecer. Pero permítame, Quincito, ya se me fue, lo siento. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor, que tu palabra en nosotros eres tú mismo expresándote, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que crezcamos, Señor, y podamos disfrutar de tu presencia, Señor, y tu buena voluntad, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos salvó entonces conforme a su misericordia, no por obras. En otras palabras, fue su misericordia para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Vida eterna, vivir para siempre. La vida eterna. Bien, cada uno de nosotros algún día va a dejar el cuerpo donde cada quien está viviendo. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo físico. Tu espíritu y tu alma viven dentro de tu cuerpo físico. Pero el cuerpo físico, dice la Escritura, que se va desgastando día con día. Y un día va a regresar al polvo de donde fue tomado. Sí, lo hemos visto, lo hemos leído en las Escrituras. Muy bien. Pero, sí, las Escrituras dicen también que hay vida eterna. Si nosotros morimos en la carne, ¿sí?, nuestra alma nuestra alma dormirá en el paraíso esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando venga la segunda venida del Señor Jesucristo, en la cual el Señor no tocará la tierra, sino se tocará una trompeta, dice la Escritura, y al final de la trompeta, de ese toque, entonces resucitaremos de entre los muertos los que estemos dormidos. Los cristianos que mueren en la carne, en realidad sus almas no murieron. Sus almas están dormidas. El soplo de vida regresa al Padre que lo dio y el alma duerme en el paraíso. Entonces, el Señor Jesús dice en la palabra, y lo dice la Escritura, que Él es la resurrección y la vida. Un día vamos a resucitar. No me voy a regresar a esas Escrituras si tú quieres ver más acerca de esto porque te perdiste en la clase o porque quieres volverla a escuchar. Ahí están en Instagram, y ahí están los audios, los videos, para que lo puedas escuchar y disfrutes esa rica palabra que Dios nos da a todos nosotros. Muy bien, entonces dice aquí, esa esperanza de la vida eterna. Cuando resucitemos, entraremos al milenio, 1000 años.
disfrutando de la presencia de Dios con el Señor Jesucristo, viéndolo cara a cara y disfrutando 1000 años ahí. Y después de eso, ¿sí? Después de eso pasarán unos acontecimientos y después entraremos por la misericordia de Dios en la vida eterna, en la eternidad con Dios para siempre, para siempre. Esa es la esperanza de la vida eterna. Por eso dice aquí, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La Biblia, que es la palabra de Dios, habla mucho de la vida eterna. Miren, hay otra cita entre todas las que hay. Tito capítulo 1, versículo 2 dice, vamos a leer 1:1, ¿les parece? Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, conforme a la fe y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que se refiere a esto, a todo lo que viene de Dios, ¿sí? En la esperanza de la vida eterna. Está hablando de la vida en la eternidad, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, y cuando aquí dice Dios que no miente, ay, decimos, Señor, gracias, porque esto va a suceder. Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Él prometió la vida eterna antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Por medio de la predicación, Dios manifiesta su palabra. Dice Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Te das cuenta? Ahí hay una escritura que habla acerca de la esperanza de la vida eterna. Discierne cada palabra, esperanza. Vamos a esperar esa vida eterna, en la eternidad, ¿sí? En la eternidad. También dice la escritura, el Señor Jesús lo dijo, dice, y esa es la vida eterna, que te disfruten a ti, Padre, y al Hijo a quien enviaste. Cuando tú y yo estamos escuchando la palabra de Dios, ya estamos disfrutando en este tiempo la vida eterna. Ahora imagínate, si este es el anticipo, o vamos a decirlo de esta manera muy comprensible para todos nosotros, si esta es una probadita, imagínate lo que va a suceder en la eternidad. Será gloriosa, será maravillosa, ¿sí? Entonces, la vida aquí en la tierra es apenas un suspiro. A ver, suspira. Ay, eso significa nuestra vida aquí en la tierra comparada con la eternidad. La vida aquí en la tierra, dice la escritura también, es como las flores del campo. ¿Cuántos de ustedes conocen las flores del campo? Yo conozco las flores del campo. Ahí está la flor, hermosa, en el campo silvestre. Un día está y después ya no está, se seca. Así va a pasar con nosotros. Estamos viviendo un suspiro, ¿sí? En nuestra vida es un suspiro aquí en la tierra, en medio de la eternidad. Entonces, ¿cómo será la gloria venidera? Esa esperanza que nos está reservada, esa herencia que tenemos
de parte de Dios para estar con Él en la eternidad. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilla! Gloria a Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Hola, Janet. Un abrazo para ti y tus papis. Gracias a Dios que llegaron con bien de su viaje. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto que estás aquí escuchando la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Es un gusto saludarnos siempre, ¿verdad? Colosenses 1, 3. Dice así. Vamos a leer del 3 al 6. Dice así. Dice... Aleluya, vamos a hacer versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Hoy es que la palabra de Dios es tan rica y tan hermosa y nos revela tantas cosas que vamos a leerlo completo. Colosenses 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta carta fue escrita a los colosenses, obvio que vivían en Colosas. Hoy está escrita esta carta para cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Podría decir para los hermanos que están en la iglesia Palabra de Vida, que están en México y en Valle de Bravo, y donde lo escuchan en Toluca, donde lo escuchan en Querétaro, en Pachuca, donde lo encuentres, ¿sí? Muy bien. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como debemos de orar, ¿se acuerdan? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Precioso amor de Dios que está derramado entre todos nosotros. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza de la vida eterna está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios para todo aquel que quiere ser salvo y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y recibir el amor de Dios en Cristo Jesús. Son las buenas noticias que nuestro destino ya no es ir al Hades y después al infierno por causa de nuestros pecados. No, nuestro destino ahora es ir al cielo. Esas son buenas noticias, ¿sí? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esta palabra no solamente ha llegado a tu casa o a tu vida, ha llegado también a otros hermanos de todo el mundo, ¿sí? Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis. Qué importante es oír la palabra de Dios. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si tú conoces al Padre y conoces al Hijo, a quien el Padre envió, que se llama el Señor Jesucristo, entonces conoces la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios ayudándote, Dios fortaleciéndote para que alcances, ¿sí? Para que alcances esa esperanza viva que está reservada en los cielos, que es la vida eterna. La vida eterna. Wow, gloria a Cristo Jesús.
Ahora bien, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 13. Dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esa vida eterna ya la tienes. Ya la tienes. La tienes y la recibiste por fe. Tú puedes decir, pues yo no la veo. ¿Dónde está? La tienes por fe. Eres salvo por fe. ¿Sí? Aleluya. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Está con mayúscula en mi Biblia. Significa que está en su Hijo Jesucristo. ¿Sabes quién tiene la vida eterna? ¿Todas las personas del mundo tienen la vida eterna? No. No, porque esa vida eterna está en el Señor Jesucristo. Y quien tiene al Señor Jesucristo en su corazón, tiene la vida eterna. El que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, no tiene la vida eterna. Y dice así, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Toma nota, Primera de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El Señor Jesús también dijo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, el Señor Jesús dice, yo soy el camino. El Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de mí. Autor, el Señor Jesucristo. Eso lo dijo Él. Y aquí también dice, en el versículo 13 de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todos los que tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna. Todos aquellos que ya no están entre nosotros físicamente y que duermen el sueño de los justos, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa de Dios! Alabado sea el Señor. Nos gozamos con eso. Nos gozamos con eso. Aleluya. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Te das cuenta cuántas cosas hay que agradecerle a Dios? Todo lo que Él nos está revelando nos llena de gozo, nos llena de paz. Amén. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. La vida eterna, o vida increada, nadie la creó. Es espiritual, no tiene materia, es espiritual, no la puedes tocar, no tiene materia. La vida eterna o vida increada de Dios tiene como propósito que hoy en día, desde hoy en día, podríamos decir, la disfrutemos. ¿Cómo la podemos disfrutar? Conociendo al Padre. ¿Y cómo conozco al Padre? Lo puedo conocer a través de la persona del Señor Jesucristo en las Escrituras. Tú puedes conocer al Padre al conocer al Hijo. Puedes conocer al Hijo
el Señor Jesucristo en las Escrituras, en el Evangelio. Toda tu Biblia habla del Señor Jesús. Ahí puedes conocer al Señor Jesucristo, ahí puedes conocer al Padre, ahí puedes empezar a disfrutar la vida eterna aquí en la tierra, porque hay una vida eterna que es una herencia, ¿sí?, que está reservada en los cielos. Cuando tú estás escuchando la palabra y Dios está hablando en tu corazón, no lo ves, yo no lo veo, pero lo siento, lo percibo dentro de mí, como tú lo percibes también. Entonces, ese gozo que viene dentro de ti es que estás disfrutando a Dios, estás disfrutando desde este tiempo la vida eterna. Imagínate cómo va a ser en el milenio, imagínate cómo va a ser en la eternidad con Él. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Por eso es importante poner nuestros ojos en las cosas que son eternas y no en las cosas que perecen. Las cosas que perecen un día no van a estar. Pero las cosas que no vemos son eternas. Alabado sea Dios. Las que no vemos son eternas. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, en las cosas que son eternas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Si vamos por favor a Mateo 19, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo, vamos a leer el 29 y el 30. Mira lo que dice el Señor Jesús aquí. El Señor Jesús dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, está hablando el Señor Jesucristo, recibirá 100 veces más. ¿Quién sabe contar del 1 al 100? 100 veces es mucho. Recibirá 100 veces más, ¿sí? ¿En dónde va a recibir 100 veces más? Aquí en la tierra. Hay otra escritura que así lo dice. Y heredará la vida eterna. ¿Sí? Dios no te dice que dejes todo esto. Dios no te dice que dejes tu casa, tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tu madre, tus hijos. No dice que lo dejes. Esto es que no amemos más a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos más que a Dios. Ahora, si Dios te dice que los dejes porque te va a enviar a otro lado a compartir la palabra de Dios, entonces, de todos modos, hay promesas que se cumplen, ¿sí? Que se cumplen, porque los discípulos, por ejemplo, fueron llamados por el Señor, ¿sí? Y caminaron con Él y dejaron su casa, su padre, su madre y todo lo demás. Lo dejaron por seguir al Señor Jesucristo. Ellos tenían un llamado especial, Los discípulos y después fueron los apóstoles, ¿sí? Entonces tenían un llamado especial, pero aún así, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Heredará la vida eterna. Lucas 18, 28. Vamos a Lucas 18, 28. 18. Vamos a ver qué dice aquí. 18, 28. Y vamos a leer al 30. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Quién está hablando aquí? Pedro, uno de los discípulos.
Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, el Señor Jesús les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. En este tiempo, Dios siempre recompensa la fidelidad. Siempre va a recompensar la fidelidad. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay recompensa. Recompensa. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno. Entonces, disfrutar de la vida eterna como herencia es gozarse en plenitud con Dios por la eternidad. Disfrutar la vida eterna como herencia, nuevamente, disfrutar la vida eterna como herencia es gozarse en plenitud con Dios por la eternidad. ¡Qué promesa que Dios prometió antes del principio de los siglos que se cumpliría! Y tú ya la tienes. Tú ya tienes esa vida eterna. Tienes al Hijo de Dios, tienes vida eterna. Estás disfrutando a la palabra de Dios, estás disfrutando la presencia de Dios, ya estás disfrutando la vida eterna, que es un anticipo, son las arras, por decirlo así, una probadita de lo que va a ser cuando estemos, ¿sí? Por su gracia y por su misericordia, ¿sí? Que ganemos esa corona que Dios ha prometido a los que le obedecen y son fieles hasta el final y han vencido a su carne, porque hay que vencer la carne, ¿sí? Para alcanzar esa promesa que está reservada en los cielos. Y Dios es fiel y es un Dios justo. Él es, nada de lo que tú hagas para Él será en vano, jamás. Él tiene buena memoria, ¿sí? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice Tito capítulo 2, esta es la última cita que vamos a ver ahorita. Tito capítulo 2, versículo 13. 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, porque el Señor Jesucristo se va a volver a manifestar, va a venir nuevamente, ¿sí? De nuestro gran Dios. Dios no es un diosito, es un gran Dios y Salvador Jesucristo. La eternidad no puede contener a Dios. ¿Te imaginas el tamaño de Dios? No lo puede ser contenido en ningún recipiente, en ningún nicho, en ningún lugar. Él es tan grande que aún la eternidad no lo puede contener. ¿Te das cuenta? ¿Quién está de tu lado? ¿Quién te concede esa gracia? ¿Quién te concede la misericordia que es nueva cada mañana? ¿Te das cuenta cómo manifiesta el Padre su amor? Alabado sea Dios. Dios es bueno. Nunca me voy a cansar de decir: Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno y te ama con amor eterno. No quiere perderte.
quiere que crezcas, que madures, que conozcas sus planes y proyectos, que manifiestes su palabra aquí en la tierra. Ese grato olor que manifiesta tu vida por el conocimiento de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es el Señor! Alabado sea el Señor. Dice aquí en Tito capítulo 3 versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza. Instas quiere decir que vuelvas a decirlo con firmeza, ¿sí? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿sí? Pero tenemos una esperanza viva, reservada en los cielos, la esperanza de la vida eterna. Y la vida eterna ya está en ti, ya la tienes y ya la estás disfrutando. Al disfrutar al Padre y al disfrutar al Hijo, ya estás disfrutando de la vida eterna, que es una probadita de lo que vas a disfrutar en la gloriosa presencia de Dios y en la eternidad con Él para siempre. Amén. Alabado sea Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es el aliento de tu boca, revelada por tu Espíritu Santo, Señor, y sembrada en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Te ruego, bendito Padre, que llenes a todos los que están escuchando tu palabra, Señor, que los llenes y nos llenes con el conocimiento de tu voluntad. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos, Señor, cuál es la esperanza para la cual nos has llamado y cuáles son tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y sea a Cristo siempre toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Un abrazo para todos ustedes con mucho cariño y siempre con mucho respeto a todos ustedes. En unos minutitos está con nosotros, como siempre, gracias a Dios, nuestro pastor Joaquín Recañer, para darnos una enseñanza. Él va a hablar y abundar más en el tema de el tribunal de Cristo y el trono blanco, que es muy importante que quede muy claro. Él tiene mucho conocimiento de estas enseñanzas, ¿sí? Ha escudriñado mucho las escrituras, y entonces estemos listos para escuchar, ¿sí? Todos nos vamos a presentar delante, los cristianos, delante del tribunal de Cristo, pero otros se van a presentar delante del trono blanco. Hemos estado hablando de esto, pero el pastor nos va a dar más y más citas y más revelación para que quede bien cimentado en nuestro corazón esta enseñanza que Dios nos está dando a todos nosotros, ¿sí? En unos minutitos está Él con nosotros para que sigamos creciendo. Bendiciones para todos. Muy, muy buenas noches.